Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde diseccionamos cada mirada, cada suspiro y cada momento clave de vuestras parejas favoritas. Esperamos que estéis listos para sumergiros de lleno en una de las escapadas más comentadas y apasionantes de la televisión, el romance secreto entre Serkan y Özge. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles de ese viaje que nos mantuvo pegados a la pantalla, analizando cada uno de los gestos, las miradas robadas y las confesiones a media voz que marcaron un antes y un después en su relación. Prepárense para revivir la tensión, la pasión y el drama que se desataron en ese escenario idílico, y para descubrir aquellos detalles que tal vez pasasteis por alto la primera vez. Pero antes de empezar, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros, y no querréis perderos ni un solo detalle de vuestras parejas favoritas. Así que dadle al botón de suscribirse y acompañadnos en esta aventura. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparémonos un té turco y empecemos a desmenuzar este romance secreto que nos tiene a todos en vilo. ¿Listos? ¡Vamos allá! Recordemos el contexto. Serkan y Özge, dos personalidades fuertes, ambiciosas y sobre todo, profundamente atraídas el uno por el otro. Su relación, desde el principio, ha estado marcada por la tensión, los malentendidos y una negación constante de los sentimientos que ambos comparten. Pero como suele ocurrir en las mejores historias de amor, la atracción es demasiado poderosa para ser ignorada, y las circunstancias, a veces, conspiran para acercar a aquellos que están destinados a estar juntos. Y es precisamente en medio de este torbellino de emociones encontradas que se produce la escapada. Un viaje que en principio tenía como objetivo un proyecto profesional, pero que inevitablemente se convierte en el escenario perfecto para que Serkan y Özge bajen la guardia y se permitan, aunque sea por un instante, ser vulnerables y sinceros el uno con el otro. Desde el momento en que llegan al destino, la atmósfera se carga de una electricidad palpable. Los paisajes exuberantes, la tranquilidad del entorno y la ausencia de las presiones del día a día en Estambul crean un ambiente propicio para la confesión y la intimidad. El aire mismo parece conspirar a favor del romance, impregnado de aromas de flores silvestres y el sonido lejano del mar. Este no es el bullicio de la ciudad, donde cada esquina es un recordatorio de responsabilidades y expectativas. Aquí el tiempo parece detenerse, permitiendo que las emociones fluyan libremente. Observad la forma en que se miran. Esas miradas furtivas, cargadas de deseo y de una innegable conexión. Cada gesto, cada palabra, cada silencio adquiere un significado especial. Se percibe una tensión contenida, un anhelo profundo que ambos intentan reprimir, pero que irremediablemente termina aflorando. Es como si sus ojos hablaran un idioma que solo ellos comprenden, un lenguaje de anhelo y vulnerabilidad que se manifiesta en cada encuentro visual. A menudo esas miradas son interrumpidas por la conciencia de lo prohibido, obligándolos a apartar la vista con una mezcla de culpa y excitación. Analicemos uno de los momentos clave de la escapada, la noche en la que se encuentran a solas, bajo la luz de las estrellas. La conversación fluye aparentemente casual, pero cada frase está cargada de segundas intenciones. Hablan de sus sueños, de sus miedos, de sus inseguridades. Se abren el uno al otro de una manera que nunca antes se habían permitido. Este intercambio de confidencias es crucial, ya que revela una profundidad emocional que estaba oculta bajo las capas de orgullo y ambición. Se exponen a la vulnerabilidad, mostrando sus verdaderos yous, con todas sus imperfecciones y aspiraciones. Es en ese instante cuando la barrera que los separa se derrumba, cuando comprendemos la verdadera magnitud de sus sentimientos. Serkan, el hombre frío y calculador, se muestra vulnerable y honesto. Özge, la mujer independiente y decidida, revela su lado más sensible y romántico. Vemos a Serkan despojarse de su armadura, admitiendo sus dudas y anhelos, dejando entrever el hombre detrás de la fachada de éxito. Özge, por su parte, se permite mostrar su vulnerabilidad, revelando la fragilidad que reside bajo su coraza de independencia. La química entre ellos es innegable. Cada roce, cada contacto accidental, desata una tormenta de emociones. Se percibe la lucha interna de ambos por resistirse a la tentación, por no ceder a la pasión que los consume. La tensión sexual es palpable, casi tangible. Un simple roce de manos puede desencadenar una cascada de sensaciones, un recordatorio constante de la atracción irresistible que sienten el uno por el otro. La lucha por mantener la compostura se convierte en un juego peligroso, donde cada intento de represión solo intensifica el deseo.
Pero, ¿qué es lo que hace que este romance secreto sea tan atractivo? ¿Por qué nos enganchamos tanto a esta historia de amor prohibida? La respuesta es sencilla, porque nos vemos reflejados en ella. Todos hemos experimentado, en alguna ocasión, el deseo de algo que no podemos tener, la atracción hacia alguien que no deberíamos desear. La idea del amor prohibido apela a nuestro sentido de rebeldía y a la fantasía de romper con las normas sociales. Nos encanta la idea de desafiar las expectativas y entregarnos a la pasión, aunque sepamos que las consecuencias podrían ser dolorosas. La historia de Serkan y Özge nos recuerda que el amor, a veces, surge en los lugares menos esperados y en las circunstancias más complicadas. Que el corazón no entiende de razones ni de reglas, y que a pesar de los obstáculos, la pasión siempre encuentra una manera de abrirse camino. El amor no siempre sigue un camino lógico o predecible. A menudo nos sorprende en los momentos más inesperados y con las personas menos pensadas. Es esta imprevisibilidad lo que hace que el amor sea tan fascinante y poderoso. Pero no todo es pasión y romance en esta escapada. También hay momentos de tensión y de drama. Los secretos del pasado, las inseguridades y los malentendidos amenazan con destruir la incipiente relación. Serkan y Özge se enfrentan a sus propios demonios, a sus propios miedos, y deben decidir si están dispuestos a luchar por el amor que sienten el uno por el otro. Los fantasmas del pasado resurgen para atormentarlos, poniendo a prueba la solidez de su vínculo. Las inseguridades personales y las dudas sobre el futuro se convierten en obstáculos adicionales que deben superar para poder estar juntos. La escapada se convierte así en un campo de batalla emocional, donde se libran intensas batallas internas. Cada uno debe decidir si está dispuesto a arriesgarlo todo por la felicidad. La decisión de entregarse al amor conlleva un riesgo considerable, ya que implica enfrentarse a las consecuencias sociales, familiares y profesionales. La pregunta clave es si el amor que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para justificar el sacrificio. Observemos cómo evoluciona su relación a lo largo de la escapada. Al principio hay una cierta incomodidad, una dificultad para comunicarse abiertamente. Pero a medida que transcurren los días, la confianza crece y la conexión se fortalece. La timidez inicial se desvanece a medida que se sienten más cómodos el uno con el otro. La comunicación se vuelve más fluida y honesta, permitiéndoles comprenderse mejor y superar las barreras iniciales. Serkan y Özge aprenden a conocerse mejor, a comprender sus respectivas fortalezas y debilidades. Se dan cuenta de que a pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección. Descubren que juntos son más fuertes, que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Sus personalidades contrastantes se equilibran, creando una dinámica enriquecedora. Descubren que las cualidades que inicialmente les parecían desafiantes son, en realidad, complementarias y fortalecen su relación. Pero la pregunta clave es, ¿podrán mantener este romance secreto una vez que regresen a Estambul? ¿Podrán resistir las presiones de sus familias, de sus amigos y de la sociedad? ¿Podrán superar los obstáculos que se interponen en su camino hacia la felicidad? ¿Serán capaces de navegar por el laberinto de mentiras y secretos que rodean su relación? El regreso a la realidad representa un desafío significativo, ya que implica enfrentarse a las expectativas y juicios de los demás. La presión social y familiar podría ser abrumadora, poniendo a prueba la resistencia de su amor. La respuesta a estas preguntas es lo que nos mantiene enganchados a la historia. Queremos saber si Serkan y Özge serán capaces de desafiar las convenciones y luchar por el amor que sienten el uno por el otro. Queremos ver si su romance secreto se convierte en una relación sólida y duradera. Anhelamos un final feliz para esta historia de amor, pero sabemos que el camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos y desafíos. Queremos creer que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y que Serkan y Özge encontrarán la manera de estar juntos. La escapada, en definitiva, es un punto de inflexión en la relación entre Serkan y Özge. Es el momento en el que ambos se permiten ser vulnerables y sinceros, el momento en el que comprenden la verdadera magnitud de sus sentimientos. Es el inicio de un camino lleno de desafíos, pero también de grandes recompensas. Representa un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una relación basada en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Es un momento de transformación personal para ambos, ya que se ven obligados a enfrentarse a sus propios miedos y a tomar decisiones difíciles. Ahora, reflexionemos sobre el impacto de esta escapada en el desarrollo de la serie.
¿Cómo cambia la dinámica entre Serkan y Ozge a partir de este momento? ¿Cómo influye en sus decisiones y en sus acciones? ¿Cómo afecta a las relaciones con otros personajes? La escapada marca un antes y un después en la relación. A partir de este momento Serkan y Ozge ya no pueden negar lo que sienten el uno por el otro. Han cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. La negación ya no es una opción. Han abierto una puerta a la vulnerabilidad y a la intimidad, y no pueden volver a cerrarla. El secreto compartido crea un vínculo más fuerte entre ellos, pero también los expone a un mayor riesgo. Su relación se vuelve más intensa, más apasionada, pero también más complicada. Deben aprender a navegar por las aguas turbulentas de un romance secreto, a ocultar sus sentimientos a los demás y a lidiar con las consecuencias de sus actos. La necesidad de mantener su relación en secreto crea una tensión constante y los obliga a ser cautelosos en cada interacción. La paranoia y la desconfianza pueden empezar a erosionar la confianza que han construido, poniendo a prueba la solidez de su vínculo. La escapada también tiene un impacto en la trama general de la serie. Introduce nuevos conflictos, nuevos personajes y nuevas situaciones que mantienen al espectador enganchado y ansioso por saber qué ocurrirá a continuación. El romance secreto de Serkan y Ozge se convierte en un hilo conductor central de la trama, impulsando el desarrollo de otros personajes y generando nuevas subtramas. La amenaza constante de que su secreto sea descubierto crea un suspense constante y mantiene al espectador al borde de su asiento. En resumen, la escapada de Serkan y Ozge es un momento clave en su relación. Es el escenario donde se desatan las emociones al límite, donde se revelan secretos y donde se ponen a prueba los sentimientos. Es un viaje que cambia sus vidas para siempre y que nos mantiene a nosotros, los espectadores, pegados a la pantalla. Es un capítulo fundamental en su historia de amor, un punto de inflexión que define el rumbo de su relación y los desafía a luchar por la felicidad. Hemos explorado la pasión, el secreto y las emociones a flor de piel que definieron la escapada de Serkan y Ozge. Vimos cómo un viaje destinado al trabajo se transformó en el catalizador de una relación intensa y llena de obstáculos, pero también de momentos inolvidables. Analizamos las miradas, los silencios y las confesiones que revelaron la profunda conexión entre estos dos personajes, y reflexionamos sobre el impacto de esta escapada en el desarrollo de la serie. Esperamos que hayáis disfrutado de este análisis tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo. Y ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la escapada de Serkan y Ozge? ¿Cuál fue vuestro momento favorito? ¿Creéis que su romance secreto tiene futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras ideas con nosotros. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre nuestras series favoritas. Y antes de despedirnos, no olvidéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros análisis. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Así que dadle al botón de suscribirse y acompañadnos en esta aventura. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.